de un partido que si se tuviera que medir en las sensaciones, en el dominio del mismo Andrés, tendría que haber visto a España caminar tranquilamente a cuartos. La historia ha sido absolutamente distinta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Porque los partidos no se analizan simplemente con el resumen de los 90 minutos, sino de cómo aprovecha cada uno su momento en el partido. Y de eso se ha tratado, porque es verdad que después de haber arrancado bastante mal España y con el gol en contra que obviamente regala y pone a Croacia en el partido, en el primer tiempo merece algo más España, pero le cuesta desarrollar su mejor fútbol. Lo empata, juega muy bien en el segundo tiempo, lo da vuelta, se pone 3-1 a 20-25 del final, y en ese momento, entendiendo que España es un equipo de control, que le gusta la posesión, que maneja muy bien los tiempos, que tiene muy bien la pelota, muchos pensamos que estaba prácticamente encaminado el partido. Pero bueno, ahí estuvieron los dos goles sobre el final, como para decirnos que no y mandar este tiempo extra, y que Morata, el gran jugador castigado de esta Euro, empiece de alguna forma a respirar más tranquilo, porque metió el gol que significó en ese momento el 4-3 y después vino la ventaja decisiva. Un golazo, por cierto, tal vez después de Pedri, no sé si el mejor español sobre la cancha hoy, Álvaro Morata, ya lo iremos hablando. Con eso, si quieres, vamos, Ciro, porque reconoció a Luis Enrique que los últimos 10 minutos de los 90 son muy malos, que se equivoca España en cómo plantearlo, que no debió defender la ventaja, pero después también reconoce el carácter del equipo y particularmente de jugadores como Unai Simón, que qué manera de levantarse después del error. Sí, porque fue un partido demencial. España fue superior en lo futbolístico, pero también en lo mental. Tuvieron que levantarse de dos golpes anímicos que pueden ser devastadores normalmente en un tipo de juego de este calibre en una Eurocopa de Naciones. Primero el error de Unai Simón apenas al minuto 20. Ya antes de ese error, el equipo de España había generado dos ocasiones muy claras de gol. Y después el 3-3 que llega pasado el minuto 90. De los jugadores más destacados de este partido, viendo esa parte futbolística, Morata sin duda alguna me parece uno de ellos. Hace una gran prórroga Morata, y es donde más se hace sentir su presencia. Y desde luego lo de Pedri incansable, y estamos hablando de dos de los jugadores a los que no ha tocado del 11 titular Luis Enrique, en una Eurocopa en la que le ha movido mucho a su alineación. Si ha habido dos futbolistas que se han mantenido en cada uno de los 11 titulares de cada uno de los juegos de esta Eurocopa, son ellos dos. Lo que genera Pedri en el medio campo, incansable de verdad. Y Sarabia, que vuelve a entregarle réditos a Luis Enrique, un futbolista que ha ido de menos a más en esta competencia, y hoy se hace difícil pensar en que regrese a la banca. Esos momentos a los que se refiere Andrés, Richard, en algún rato parecía jugaban contra España, ¿no? El empate a 3, y te referías antes de entrar al aire, ese arranque de prórroga que tiene Croacia, en donde, como dice Luka Modric después, ponen contra las cuerdas a los españoles. Sí, se había dado cuenta Croacia que España, con el saludo para todos en la mesa, muchachos, se había dado cuenta Croacia que España estaba agotada, que estaba exhausta, y parecía que con el ingreso de Orsic, por ejemplo, que es el que termina de revolucionar en favor de Croacia para conseguir esa igualdad a 3 sobre el final del partido en sus 90 minutos reglamentarios, se dan cuenta que era el momento de ir a machacar a España, y es un momento importante. Si bien con el diario del día lunes no se habla demasiado de Unai Simón, más allá del error en la jugada del primer gol, es Unai Simón en el que el arranque de esa primera prórroga se convierte en figura, y es el que evita que Croacia se ponga por delante con facilidad, arrancando apenas en esa primera prórroga. Ya después España logra conseguir el par de goles, dos golpes muy fuertes, muy inmediatos, cuando ya Croacia se había abalanzado sobre España, y eso termina de cambiar el partido. Es un compromiso donde hay grandes actores, donde hay soluciones de Luis Enrique, como bien marcaba Ciro, con Azpilicueta desde la derecha, con Sarabia, que cumple un buen trabajo, pero que después, con el ingreso de Olmos, el equipo vuelve a ganar nuevamente en dinámica, que es lo que termina de complicar y mucho a Croacia, sobre todo en las prórrogas, cuando parecía que sentían que era el momento oportuno de derrumbar a la Roja. Lo cierto es que, si bien no figurará como una de las grandes proezas lo hecho por Unai Simón, para mí sí me queda la sensación que gracias a él hoy España sigue con vida. Por esos primeros minutos de la primera prórroga, porque llegar ahí y equivocarse, haber permitido que Croacia lo hubiese marcado a España, yo no sé cómo iba a poder dominar el equipo de Luis Enrique, entre el cansancio que estaba mostrando y los nervios de verse abajo en el marcador nuevamente.
El partido parece que deja, Andrés, ganadores individuales, ¿no? Más allá de la clasificación de España, Morata encontrando esa reivindicación, si se quiere, con un gol que además es un golazo, es impresionante la definición, al propio Unai Simón por cómo se levanta, pero también incluiría ahí, Andrés, a Luis Enrique, ¿no? Que digamos, en el buen sentido de la palabra, se sale con la suya en la apuesta de partido que hace, en la elección de futbolistas, en los cambios que manda. A Luis Enrique le termina saliendo y le terminan respondiendo los futbolistas a los cuales elige, de alguna manera, encima de las críticas y pese a todo eso. A ver, sí, si analizamos estas situaciones en función del partido que nos tocó, no si tuviéramos que pensar que España tenía todo para controlar el partido, que España debe ser un equipo capaz de, ante esta Croacia, que es floja defensivamente, que sí tiene jerarquía en la mitad de la cancha, pero que defensivamente es muy floja y ofensivamente tampoco es que tiene tantos recursos, porque Petkovic y Rebic tampoco es que son hoy delanteros de primerísimo nivel. Ante esta Croacia y poniéndose 3-1 y jugando el partido que habías dominado, seguramente España tendría que haber cerrado mucho más cómodo, teniendo la pelota, no permitiéndole que ese ímpetu un poco de la mano de Luka Modric y más empujando que con fútbol te llevara a jugar los tiempos extras. Después, cuando te metiste en ese problema y cuando te metiste en esa situación porque no controlaste un 3-1, porque estuviste distraído y cometiste errores, porque tu equipo le permitió al equipo rival que se metieran en la eliminatoria, sí, a ver, acierta dándole la titularidad a Sarabia, acierta metiéndolo a Dani Olmo, que mete las 2 asistencias de los goles de España que lo terminan definiendo, acierta dándole confianza a Morata porque primero se la juega por él, segundo en medio de críticas, de ruido, en algún momento iba a decir yo, Morata se está transformando en el Giroud de la Euro, en el delantero francés que en el Mundial no metió goles y fue campeón, y Morata pintaba para eso, aunque apareció después con su gol. Entonces creo que hay que balancearlo. Por un lado, creo que su equipo no controla muy bien el partido y ahí hay su responsabilidad del técnico también, y después hay una buena reacción con los cambios como para terminar ganándolo, aunque hay una cuestión anímica, de orgullo, y no nos olvidemos que al final de cuentas también hay una cuestión de superioridad. España es más que Croacia, las individualidades de España son más que Croacia. Cuando se dan vuelta y encuentran recursos en el banco, España tiene más que Croacia, entonces eso también pesa, y España, repito, yo también le destacamos la personalidad, todo eso es destacable y es buenísimo, pero le permitió a Croacia meterse en un tiempo extra cuando el partido estaba ya prácticamente decidido. Sí. Ya hablaremos de ese Francia-Suiza, pero hasta ahora los dos partidos que habían ido a alargue, Ciro, el de Italia y ahora el de España, sí terminan recurriendo un poco a eso último que dice Andrés, ¿no? Al fondo de plantilla y al golpe de calidad. No lo tuvo Austria contra Italia y no lo tuvo tampoco hoy la selección de Croacia contra España. Cuando hay que echar mano de algo más, en 30 minutos adicionales, ahí gana el que más recursos tiene. Sí, aunque yo te diría que lo mejor que le vi a Croacia el día de hoy vino desde la banca, con Orsic. Creo que él es el que termina dinamizando un equipo que en los primeros 65 minutos, nada de nada. A mí, una buena parte del partido a mí Croacia me parece decepcionante. O sea, en esa etapa de la que te hablo, primeros 60, 65 minutos, posesiones muy cortas, con muy poca posibilidad de que Luka Modric se involucrara en el partido. Ya después termina haciéndolo y participa en algunas de las jugadas de peligro, pero Croacia, que se ve afectada en principio por la ausencia de alguien como Iván Perisic, salió a contragolpearle a la selección de España, pero inquietando muy poco. En realidad se ponen adelante por un error impresentable de Unai Simón. Previo a eso, Koke había tenido un mano a mano y también Morata había perdonado una jugada diseñada también para irse a la portería rival, para irse a gol en los primeros 20 minutos. Creo que el 3-1 parcial que llegamos a tener en ese partido reflejaba la superioridad española en relación a una selección de Croacia que honestamente a mí me deja con un muy mal sabor de boca, tratándose de la subcampeona del mundo. España creo que avanza con todos los merecimientos, fue superior en lo futbolístico y en lo mental, dos aspectos torales para ganar este tipo de encuentros. Es que Ciro, una cosa es decir, perdón Ricardo, una cosa es que nos agarremos del subcampeón del mundo y otra cosa es que veamos la realidad de este plantel. Este plantel ya es distante a aquel subcampeón del mundo y comete errores gigantescos. En el tercer gol de España, que es un golazo de Ferran por cómo lo define,
Hay una cuestión de inocencia. Están tomando agua. El defensa central está tomando agua y no es que está tomando agua, es que se acerca al banco a alcanzarle la botella y eso le deja a Ferran un espacio gigantesco para aprovecharlo. Es decir, no tiene los jugadores de la jerarquía que tuvo el subcampeón del mundo. Sí tiene una mitad de cancha de nombres muy reconocibles y muy buenos, pero tampoco es que tiene, y defensivamente mucho menos. Oye, Guardiol, el lateral izquierdo. Él es el que está con la botellita. Guardiola es el que está con la botellita. Y habían perdido además a Perisic, y no hay que olvidar eso, ¿no? Por positivo de COVID, a un futbolista además que le hubiera podido dar otra presencia en ataque. ¿Cómo va España a los cuartos de final, Richard? ¿Fortalecida con sus 10 goles en los últimos 2 partidos? ¿Recuperándose anímicamente y mentalmente, como dice Ciro, de un momento complicado ante Croacia? ¿O con todos estos nerviosismos y dudas que provoca un equipo que cada que la buscan le generan, y que esta Croacia de hoy fue capaz de hacerle 3 goles? No, muy fortalecida. A ver, dentro de la complicación que te empaten un partido sobre el final, a 3, un partido que estaba controlado y dominado, y después lograr meterle 2 goles más en la prórroga a Croacia, lo más que te puede hacer es fortalecerte el equipo, sobre todo en lo anímico, y terminar de unirte al grupo. El potencial ofensivo uno entendía que iba a aparecer en España, sea a través de Morata o de cualquier otro, iba a aparecer. Apareció frente a Eslovaquia, pero uno lo que pensaba era, bueno, pero es que es Eslovaquia, un equipo que se defendía mal y que se tiraba toda atrás. Ciertamente, hoy Croacia ha llegado y le ha hecho 3 goles a España. España entiende que tiene un gran potencial goleador, pero que aval anímico y moral como para salir adelante y resolver situaciones como la que se le ha presentado hoy. España brinda esa remontada, esos 2 goles que consigue en la prórroga para quedarse con la victoria, y lo termina haciendo con autoridad y pasando sufrimiento, como deben ser en estas etapas. Eso termina de fortalecer y de unir al grupo. Yo veo bien al equipo de Luis Enrique, veo que esto es un paso muy importante hacia el frente. Veo una España que en la mitad de la cancha cada vez es más sólida. Afortunadamente para Luis Enrique, el poder contar con Sergio Busquets le da un abanico diferente y te borra todo lo que nos había dejado mal en la zona de volantes de aquel equipo, que le faltaba algo de carácter y de determinación desde la mitad de la cancha hasta que se recuperaba Sergio Busquets, y todo empezó a cambiar en el partido frente a Eslovaquia y lo que hemos visto hoy frente a Croacia. España lo pasa mal, ciertamente, lo pasa mal porque también son errores españoles, pero la misma selección de Luis Enrique se ha encargado hoy de dar otra cara y de remontar.